La fiscal Benavides lo que dice es que el expresidente Martín Vizcarra cometió el delito o habría cometido el delito de concusión, es decir, obligó o se aprovechó de su cargo de presidente de la República para de alguna manera forzar a que en este caso, investigador de la Universidad Cayetana Heredia le coloque la vacuna y se beneficie de esa manera. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. Esa es la denuncia. Y hay que entender un antecedente. Sobre este hecho, en su momento se denunció por colusión, porque supuestamente el presidente Martín Vizcarra había tenido algún acercamiento con las empresas chinas o incluso con funcionarios chinos. También se denunció por negociación incompatible, etcétera. Pero ya la Fiscalía ha dicho que nada de eso hay acá, que solamente ha centrado el tema de la relación del presidente de la República, Martín Vizcarra, con el señor Málaga. Y desde esa perspectiva, lo que dice claramente la imputación es que, abusando del cargo, supuestamente habría inducido al señor Málaga para que le inoculen la vacuna. Y eso es para él y para su familia, digamos, para su esposa Maribel y para su hermano. Claro. Y ese es el delito de concusión. Nosotros descartamos absolutamente la configuración típica de esta imputación. Y lo sostenemos en 3 columnas principales. A ver. En primer lugar, decimos nosotros que el presidente de la República nunca ha abusado del cargo. Y no ha abusado del cargo porque él, digamos, no solicitó esto en relación o no preguntó esto en relación a su cargo presidencial. Existe un video del 11 de septiembre del 2020 donde en plena, digamos, visita de cómo se está ejecutando los ensayos clínicos, le pregunta al doctor Málaga si es posible que él participe de los ensayos experimentales. La respuesta del doctor Málaga fue categórica: sí. Le pregunta el presidente: ¿cumpliendo con los protocolos? Sí. Buenas, ¿cómo está usted? ¿Se va a vacunar? Qué bien, ¿ah? Hubiera querido estar en su lugar yo. Yo me puedo vacunar también, cumpliendo todo el procedimiento, ya vamos a ver. Que hay un sentimiento de indignación en vastos sectores de nuestra población por el hecho de que algunas personalidades políticas hayan obtenido, yo no he dicho interés económico, no he hablado de eso, pero sí, lo ha dicho la señora Mazzetti, ha cedido al miedo y la inseguridad. Es decir, su debilidad personal la ha hecho beneficiarse de algo que ella juzga que no le correspondía, en consecuencia de que es irregular, por no decir indebido, por no decir peor. Y sin embargo, usted parece poner en duda que lo que ha hecho la señora Mazzetti o lo que ha hecho el señor Vizcarra sean actos, por decirlo de la manera más suave, irregulares. A ver, señor Carvalho, yo creo que debemos tratar de no perder el contexto y evitar que la opinión pública lleve conclusiones apresuradas. Sí quisiera decir 2 cosas. No es lo mismo septiembre de 2020 que febrero de 2021. En septiembre de 2020 no había ninguna evidencia de la seguridad de esta vacuna china en fase 3. Fuimos uno de los primeros estudios en probar esta vacuna en fase 3. Solamente nos basábamos en la evidencia de estudios preliminares en pocos pacientes. Y la gente que se vacunó en septiembre estaba tomando un riesgo bastante más grande porque no teníamos idea. Y aún así, la mayoría del equipo del estudio aceptó vacunarse porque la idea era protegernos para poder estar seguros de llevar adelante el estudio. Ahora, la figura en febrero del 2021 es completamente diferente. Ahora el Perú ya está comprando esta vacuna como otros países en el mundo. Y aquí permítame una disrupción. La Universidad Peruana Cayetano Heredia, como patrocinador del estudio, no tiene absolutamente nada que ver con negociaciones de compra de vacunas. Nosotros tenemos el encargo de probar con la participación de 12.000, y aquí voy a citar al expresidente, heroicos voluntarios,
si estas dos candidatas de vacuna funcionan bien y si son seguras. Eso es lo que hemos hecho con 12.000 voluntarios. Sí, comprendemos. Aparte, entró un lote de 3.200 vacunas que literalmente en los documentos de entrada al país dice entran para proteger al personal de estudio y personal relacionado. Nosotros interpretamos personal relacionado como expertos en diferentes áreas que pudieran ser apoyo para el proyecto. Y dentro de ese sentido, en septiembre del 2020 no tenía nada de extraño que se le converse al presidente, se le explique esta situación y se le diga si él quería tomar esta vacuna como una protección no asegurada. Y eso es lo que ocurrió y no es el caso de la canciller Astete, no es el caso de la ministra Massetti, ambas enero y febrero, por las que tengo el mayor respeto. Entonces, la pregunta jurídica relevante es si una pregunta implica una inducción, una obligación, una determinación a una persona. Y Claro, la pero- respuesta es no. Pero el expresidente no participó en los ensayos clínicos siguiendo los mismos protocolos que sí hicieron los que se inscribieron en la página Bueno, web y salieron seleccionados. lo De cierto- alguna manera, perdóname acá, doctor, Sí. de alguna manera, él no hubiese sido vacunado si no hubiese sido presidente de la República. que se ha beneficiado de su poder político para obtener un beneficio médico, estamos ante algo que choca a una opinión pública que vive lo que usted sabe que está viviendo. Es decir, decisiones que esos mismos políticos toman, que firman cheques o que deciden ponernos en cuarentena. Quien toma esas decisiones tiene que ser irreprochable y manifiestamente no lo son de acuerdo a sus propias convicciones, a sus propias confesiones. Señor Carvalho, nuevamente, o sea, yo entiendo lo que cómo se ha presentado esto y cómo siente la población la noticia, pero yo creo que la labor de la universidad y del equipo de investigación en los siguientes días es explicar con transparencia total por qué eso no es así. Y en ese momento, en septiembre, para nosotros como equipo de investigación, hubiera sido ideal, porque no había muchos voluntarios. Al comienzo sí, pero luego del primer mes, cuando la pandemia bajó, había escasez de voluntarios. Hubiera sido ideal que el presidente Vizcarra se vacunara en público diciendo que esta vacuna le daba mucha confianza. Él prefirió no hacerlo así, eso es decisión de él. El equipo de estudio no puede juzgar eso. Pero si usted me pregunta, ofrecerle la vacuna de protección a un experimental que estábamos usando en el equipo de estudio al señor presidente de la República en ese momento, a mí me sigue pareciendo una decisión lógica. Junto a su esposa y a su hermano. Perdóneme, que es un punto importantísimo lo que acaba de decir. La interpretación del hermano, yo no sé si vivía en la misma casa, pero la interpretación es, si yo a usted lo vacuno y no tengo certeza de que esta vacuna proteja al 100% y en su casa tiene usted una esposa o un hijo que está saliendo y entrando, el entorno cercano se consideraba dentro de lo razonable de proteger. Esa es la interpretación que el equipo de estudio le dio a la entrada de las vacunas para el personal. ¿Y se ha aplicado este mismo criterio familiar en todos los casos o solo en el del presidente? En los casos que lo solicitaron, hemos vacunado a mamás y hermanos e hijos de médicos del estudio y de otros colaboradores del estudio. Bueno, lo cierto y lo concreto que el doctor Héctor Hugo Lezcano declaró ante la Fiscalía. Y al momento de su declaración, él ha sido categórico, que lo que se le ha inoculado al presidente de la República fue, digamos, fueron unos experimentos de vacuna del mismo tipo de los experimentos de vacuna que estaban sirviendo para la fase 3. Ajá.
De tal manera que lo que Los se ensayos implementó, clínicos, los pues. ensayos clínicos. Claro. Y eso es importante determinar porque cuando el presidente de la República le pregunta al doctor Málaga si puede participar del proyecto del ensayo clínico, le responde que sí. Los detalles del protocolo, de cuál es el primer paso, segundo paso, tercer paso, es de estricta responsabilidad médica. Es una responsabilidad médica. El médico o el científico, el que está dirigiendo el experimento, y qué duda cabe que el director de todo este proyecto médico era el doctor Málaga, se le estaba preguntando al responsable, es el que le tiene, para terminar Sí. la respuesta, es el que tiene que determinar las pautas, los procedimientos, etcétera. Es el doctor quien le dijo la forma como debía hacer y al final le entregó una cartilla, la cartilla que se le entregaba a todas las personas, de tal manera que ese detalle del procedimiento que solicitó mi patrocinado, el presidente, que se respete, ¿correcto? Se entiende que el doctor Málaga, ¿correcto? Es decir, Debía hacer lo que corresponde. Usted dice que si el expresidente Martín Vizcarra no siguió los mismos protocolos que los que sí entraron a los ensayos clínicos, es por culpa del doctor Málaga. Absolutamente, porque la responsabilidad del acto médico no es del paciente. La responsabilidad del acto médico es del médico. Pero algo más, Pero si- la imputación en concreta, hay algo que no debe pasar de vista. Ya. La imputación es que mi patrocinado indujo con una pregunta al doctor Málaga. Ya, claro. El concepto jurídico penal de inducción es, inducir es un requerimiento fraudulento, con falsedad relevante, provocada, con engaño y con mentira, un ardid. Eso es lo que significa la inducción. Y si uno hace una pregunta inducida, incluso incluye una respuesta dentro de la pregunta. La pregunta fue muy clara. ¿Yo me puedo participar de este ensayo experimental de vacuna? Y la respuesta fue muy clara. Sí puede. ¿Quién puede determinar al presidente, al director del proyecto de experimentación de la vacuna Sinopharm si él tenía la respuesta a viva voz? ¿Y por qué si el presidente, el expresidente quería participar del ensayo, pues no siguió los procedimientos que todos los demás que participaron siguieron? ¿Por qué se fue a la cabeza? Es decir, si Omar No. Mariluz, si el doctor Fernando Ugaz hubiesen querido participar, no nos hubiese contestado el doctor Málaga. No se fue a la cabeza. Esto surgió de manera circunstancial y hay un video, repito, del 11 de septiembre de 2020, que espero que en las investigaciones esto sea visualizado y transcrito y reconocido por los participantes. Fue en una coyuntura de una visita, fue una pregunta contextual al director del ensayo del proyecto, de tal manera que, digamos, más allá de querer verificar las cuestiones de pasado, posibles futuros, hay que ver la realidad. Pero por último, quiero decir lo siguiente. No solamente no existe inducción, Ya. no solamente no hizo valer su cargo para tal fin, porque hacer una pregunta no ejerce uno la voluntad ni de determinar el doctor Málaga, sino que en tercer elemento, este no es un bien ni un beneficio patrimonial económico mensurable. El tipo penal de concusión exige que esta inducción permita que él se beneficie de un beneficio patrimonial. La pregunta es si una vacuna experimental en ensayo, en fase 3, no vacuna, sin eficacia comprobada y sin la experimentación terminada, es un bien mensurable económicamente. En primer lugar, quiero responder Ya, esa pregunta. Ese ensayo vacuna no está dentro del mercado, Pero, no doctor, tiene un valor económico, a ver, no es un bien patrimonial. No solo Sí, pero mi pregunta era, ¿qué funciones tenía a quien usted llamó el oficial de enlace y quién es la que tomaba, qué persona tomaba decisiones sobre las personas que podían recibir la vacuna, además de los directamente concernidos con el ensayo clínico y naturalmente quienes se prestaron para la experimentación en ciego? Carvalho, nosotros somos una institución seria y como patrocinador asumimos las responsabilidades del caso. La decisión descansa sobre el patrocinador. Sin embargo, esto se va a saber y estas personas eran las que nos decían, esta persona está en primera línea y debería vacunarse, esta persona, y esas listas nosotros las recibíamos y las atendíamos de buena fe. O sea, yo insisto, una de las cosas más dolorosas para esta gente que se ha sacado la mugre, perdóneme la coloquialidad, durante ya más de 6 meses, es que nos estén acusando de una farra de reparto de vacunas. Es
realmente incómodo, es realmente doloroso. No es así. Todos nosotros tenemos familiares y amigos que no han querido participar como voluntarios en el estudio y no han recibido una vacuna activa. Si es que no es irregular la aplicación de algunas de esas vacunas, yo no digo todas naturalmente, ¿por qué es que pide disculpas nada menos que la que hasta hace poco era ministra de Salud y dice que haberlo hecho es el peor error que ha cometido en su vida? Por lo menos estamos ante un hecho irregular, según ella, ¿no? Quisiera que distingamos aspectos diferentes. El equipo de estudio vacuna a todo el equipo de estudio y en coordinación con sus oficiales de enlace en MINSA y Relaciones Exteriores, le provee la vacuna a la gente que se interpreta como que eventualmente podrían ser, por su experticia, consultores o de alguna utilidad para servirnos en aspectos que el equipo de estudio necesitaba apoyo técnico. Ahora, que un funcionario público pudiera haberse vacunado o no, eso ya escapa a la responsabilidad del equipo de estudio, y que lo pudiera haber hecho público o no también. Quisiera, una cosa que me parece extremadamente importante, señor Carvalho, es regresar a septiembre del 2020. En septiembre del 2020, mis amistades me decían, esa cosa china yo no me la voy a poner. No hay ninguna seguridad. Entonces, no estamos hablando de ningún tipo de cohecho, prebenda o soborno. Lo importante de esto es si el presidente en ese momento preguntó y consultó a la persona apropiada. Y la respuesta fue afirmativa. Si el director del ensayo le hubiese dicho no, no es posible, definitivamente que esto no hubiese sucedido. Ya. Entonces, es Pero posible que se aprovechó de su cargo para vacunar a la familia entera. Es que el derecho penal no está en pareceres, sino hay cosas concretas, tipificadas, y todos debemos cumplir la ley. ¿Y para este caso en concreto, simplemente para terminar el tema, es posible que sea discutible como imagen pública, es posible que sea discutible hasta bajo contextos de carácter ético, moral, esta situación, pero que no es relevante penalmente porque no califica como concusión, no lo es. Y la norma es muy clara. Tiene que haber una inducción donde determine la voluntad de la persona, y acá no le ha existido, y tiene que además ser un bien comercializable, un bien económicamente mensurable. A ver, pero yo lo pongo en estos términos y usted me dice si es legal o no. Yo soy presidente de la República. Yo, aprovechando que está ahí el director de los ensayos de vacunación, le digo, oiga, usted, doctor Málaga, vacúneme a mí, vacune a mi hermano, vacune a mi esposa. Eso no ha sucedido. Si usted comete eso, eso sí es una orden y es un requerimiento expreso, claro y concreto. Y eso no es lo que sucedió. Lo que acá sucedió es una pregunta. ¿Puede vacunarme a mí, a mi hermano, a mi esposa? La cuestión es que un presidente de la República pregunta a la persona autorizada, ¿eso es prohibido? ¿Eso es una obligación, una coacción, una determinación? No lo es. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dio su primera homologación de urgencia desde el inicio de la pandemia a una vacuna contra COVID-19. Se trata de la elaborada por Pfizer-BioNTech, lo que facilitará su uso en los países que aún no la han validado. Este procedimiento, que puede ser utilizado por la OMS en caso de una emergencia sanitaria, permite a los países que no tienen medios para determinar rápidamente la eficacia y la seguridad de un medicamento tener un acceso más rápido a los tratamientos. La homologación también permite a UNICEF y a la Organización Panamericana de la Salud comprar la vacuna para su distribución en los países pobres. La vacuna Pfizer-BioNTech ya se está aplicando desde hace varias semanas en el Reino Unido, pero también en países de la Unión Europea, así como en México, Estados Unidos y Suiza, entre otros. Varios millones de personas ya fueron vacunadas con el fármaco, con una eficacia estimada en un 95%, pero que requiere temperaturas muy bajas de alrededor de menos 80 grados centígrados, lo que hace más difícil su distribución y almacenamiento. Uno TV. Quisiera comprender cómo está viviendo usted este cúmulo de informaciones que se han producido
estos últimos días y sobre todo horas en torno al ensayo clínico cuyo coordinador es usted en la Universidad Cayetano Heredia? Con mucha pena, señor Carvalho, por varias razones. La primera razón es porque se están manejando términos absolutamente equivocados. De hecho, usted comenzó hablando de la administración irregular de vacunas y en opinión del equipo de estudios, no ha habido ninguna administración irregular de vacunas. Tampoco es que querramos decir que no hayamos tenido algunos errores de juicio, es posible, lo podemos discutir en su momento, pero estamos hablando de un lote de vacuna activa que entra al país bajo todas las regulaciones, sin ningún secreto. De hecho, las autoridades regulatorias y las autoridades de ambas universidades lo conocían, y era para proteger primariamente al equipo del estudio y personal relacionado al estudio, como consta en el protocolo. La interpretación de personal relacionado al estudio es lo que podríamos discutir, pero la vacuna entra con este fin y efectivamente para eso es lo que se ha utilizado.